Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá de la Parashá Shemini. Y hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 24 hasta el capítulo 10, versículo 11. Y hemos estado viendo cómo al concluir la consagración de los sacerdotes, Aarón y Moisés entraron en el tabernáculo. Luego hicieron una oración y luego bendicen al pueblo. Imaginémonos qué hermoso escenario se estaba viviendo allí. Todos siendo testigos de la presencia manifestada del Eterno cuando fuego desciende de los cielos y enciende el altar. Ahora, en el capítulo 10, versículo 1, se nos relata, ¿verdad?, cómo mueren los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Vemos que hay un cambio en el relato de lo que está sucediendo dentro del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo esta muerte es muy lamentada dentro del pueblo, pero también hay que analizar qué fue lo que sucedió allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? Que terminó con la muerte de estos dos sacerdotes que acababan de ser consagrados. Entonces, primero vamos a examinar la historia de Nadab y Abiú, que se nos cuenta aquí en los primeros versículos del capítulo 10 de este libro de Levítico. Entonces, se ve que ellos acababan de ser consagrados como sacerdotes comunes, porque el sumo sacerdote era su padre, Aarón. Se nos dice que Nadab y Abiú tomaron sus incenciarios, pusieron incienso y lo ofrecieron al Eterno como parte de los rituales del tabernáculo. Pero aquí, hermanos, hay un problema, porque lo que estaban ofreciendo al Eterno, de acuerdo a la Escritura, se llama fuego ajeno o extraño. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Fue un fuego que no había sido ordenado por el Eterno. Y vemos que el Eterno envía fuego, quema a Nadab y Abiú hasta que ellos mueren. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que la palabra que traduce como fuego, refiriéndose al fuego de Nadab y Abiú, es en hebreo la palabra esh. Y esta palabra esh significa brasas. Entonces podemos ver que ellos pusieron brasas en sus incenciarios y no fuego en llama. Entonces acabamos de ver que el altar había sido recién encendido por el Eterno. Ese altar no podía apagarse porque de ahí era que debían mantener el fuego encendido. Entonces se nos dice que un fuego ajeno o extraño fue el que ellos utilizaron. En hebreo esta palabra es esh sará, o sea, una brasa o incienso o fuego extraño. Y en realidad se refiere al incienso en lugar del fuego en sí. Así que aquí hay un significado un poco más profundo de lo que realmente se traduce en nuestras Biblias. Podría ser una ofrenda de incienso ajeno por fuego. Entonces, lo importante es que analicemos que había algo malo o defectuoso en esta ofrenda que ellos traen al Eterno. Y hay una Biblia que traduce una palabra en el inglés que en hebreo es la palabra kirbá, pero en el español es cerca. Y digo en inglés porque esta palabra fue traducida en esta Biblia
del hebreo al inglés, pero voy a usar la traducción en español para que podamos comprender. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que se refiere específicamente a ciertos sacrificios y que el significado literal es que ellos habían traído una ofrenda cercana. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con esto de ofrenda cercano o que estaba muy cerca? Lo que se nos está diciendo aquí es que los sacerdotes estaban cerca del Eterno. O sea, ellos tenían una proximidad al Eterno que no tenían los demás miembros del pueblo de Israel. Entonces, Nadab y Abiú no tenían lugar para cometer ese error, porque ellos eran siervos cercanos, que es lo que nos está queriendo decir esta palabra Kirvá. Ellos tenían una posición privilegiada con el Eterno. Pero aún así, Nadab y Abiú violaron el orden establecido en Éxodo 30, versículo 9, donde dice: y cuando Aarón arregle las lámparas al anochecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Eterno por sus generaciones. No ofrecerás incienso extraño sobre el altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, y no derramarás libación sobre ella. Entonces, aquí estamos viendo a Aarón, sus dos hijos, realizando los primeros rituales de sacrificio desde que se consagraron como sacerdotes, frente a los ancianos que rodeaban el tabernáculo y a la vista de cientos de israelitas. ¿Podemos imaginarnos cómo ellos pudieron ver todo esto? Y esto nos deja a nosotros una gran lección, hermanos. Nadab y Abiú se dejaron llevar por la alegría del momento, y en su intenso deseo de servir y complacer al Eterno, trajeron un fuego que primeramente no era el debido. Segundo, ellos no estaban autorizados para entrar allí. Y tercero, la Escritura dice que ellos estaban en un estado de embriaguez. Analizando todo esto, amados, podemos ver que la muerte de ellos no fue un castigo, sino el cumplimiento de la palabra y la advertencia que el Eterno había hecho en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 8 y 9, como acabamos de leer. Hermanos, muchas veces queremos servir al Eterno y todo lo que hacemos lo hacemos con buena intención, pero debemos entender que el Eterno ha dejado un protocolo para cada cosa, aún para acercarnos a Él. Y a veces no bastan nuestras buenas intenciones. El Eterno prefiere la obediencia antes que cualquier otra cosa. Y una obediencia, hermanos, que venga de un corazón que realmente lo quiere complacer. El fuego representa la inspiración. Y hay una doble fuente de inspiración cuando nosotros hacemos las cosas con obediencia y la intención correcta. Nosotros no podemos venir a servirle al Eterno de la manera que nosotros querramos. Recordemos que la santidad tiene que ver con cercanía. Y cuanto más el Eterno nos demanda, cuando más cerca tú estás sirviendo al Eterno desde la posición en la que Él te escogió, más santidad se te demanda, más obediencia se te demanda. Y es por esto que este libro de Levítico es tan importante, porque es un libro que nos habla de santidad, de protocolo, de cómo acercarnos al Eterno, de cómo mantener una relación con Él. Un siervo del Eterno que ha sido puesto como líder tiene que tener
y entender el nivel de santidad que tiene, porque se le llama a tener más santidad que el resto del pueblo. Es importante que entendamos que para poder servirle al Eterno como Él espera de nosotros, recordemos siempre, hermanos, que Él prefiere la obediencia sobre cualquier otra cosa. Es por esto que debemos, con mucho ahínco, estudiar este libro de Levítico, porque aquí vamos a comprender no solamente el protocolo, sino cómo verdaderamente el Eterno quiere que nosotros le sirvamos. Shalom, shalom.